Hola chicos, muy buenos días. Vamos con el último tema antes de salir de vacaciones. Esta es la tercera revolución de la química. Pero antes vamos a recordar un poquito. Vámonos a la primera revolución de la química. El nombre que aparece cuando ustedes buscan primera revolución de la química es el de Antonio Lavoisier, quien nos presentó la ley de la conservación de la masa, que ustedes ya la conocen. La materia o la masa no se crea ni se destruye, solo se va a transformar. Esta primera revolución se produce entre 1770 y 1790. Durante esos 20 años se marcó el nacimiento de la química experimental y cuantitativa. Recuerden que hay una diferencia entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Cuantitativo de cantidad, de medición, y cualitativo de cualidades, lo que nosotros podemos observar o percibir con nuestros sentidos. Bien, la segunda revolución, que se da entre 1830 y 1870, sale a relucir un hombre que ustedes ya conocen, Mendeleev, químico que comenzó a organizar la tabla periódica, o bueno, al que se le reconoce, porque ustedes saben que hubo otros químicos que contribuyeron a esta organización, pero a quien se le reconoce más es a Mendeleev. Incluso se le identifica como el padre de esta revolución. Tercera revolución de la química, tema principal. Inició alrededor de 1855 y se extendió hasta la primera mitad del siglo XX. Dio lugar a los modelos atómicos que hoy conocemos y que retomamos para explicar y comprender la composición, propiedades y estructura de la materia. En esta primera parte del siglo XX, el trabajo de grandes químicos permitió explicar y predecir la estructura y geometría molecular con base en las interacciones entre partículas. Conocemos nosotros el trabajo de Gilbert Newton Lewis, que fue el que nos proporcionó el modelo de puntos que hemos estado trabajando. Ahora, vamos a conocer una de las aportaciones de un químico ganador, Linus Pauling, químico, bioquímico y activista estadounidense. Vamos a revisar una de sus grandes aportaciones, electronegatividad. Esta se define como la capacidad que tiene el átomo de un elemento para atraer hacia sí los electrones cuando forman un enlace químico en un compuesto. Vamos a explicarlo un poquito mejor. Pauling encontró que el elemento más electronegativo era el flúor y le asignó un valor de 4. Después de eso comenzó a asignarles valores de electronegatividad a cada uno de los elementos de la tabla periódica. En la actualidad conocemos que el elemento más electronegativo es el flúor y el elemento menos electronegativo es el francio, al cual le corresponde un valor de electronegatividad de 0.7. En la imagen les coloqué la silueta o la estructura de una tabla periódica. Si notan, coloqué al francio en color azul, lo van a ubicar del lado izquierdo y hasta abajo. Y el flúor se los coloqué de color rojo, lo pueden ubicar que está del lado derecho hasta arriba. Ahora, ¿para qué sirven esa diferencia de electronegatividad? Bueno, nos va a permitir conocer qué tipo de enlace se está presentando. Si es enlace iónico, covalente polar o covalente no polar. Les dejo aquí una tablita. Cópienla en su cuaderno porque la van a necesitar. Dice
Si la diferencia de electronegatividades entre dos átomos es mayor que 1.7, el enlace es fuertemente iónico. Si es menor que 1.7, el enlace es covalente polar. Y si es menor a 0.4, será covalente no polar. En la tablita se los dejo de una forma más organizada. Recuerden, copiarla porque la vamos a ocupar. Bien, se preguntarán de dónde se sacan esos valores. Les estoy presentando una tabla que es muy parecida a la periódica. No vamos a encontrar ninguno de los otros elementos que ya hemos estado utilizando. En esta solamente va a estar el símbolo químico y su valor de electronegatividad. Ahora vamos a explicar cómo se saca esa diferencia. El primer ejemplo dice la diferencia de electronegatividades entre el cloro, aquí les recorté la tabla que les presenté anteriormente, cloro tiene un valor de 3 y el litio tiene un valor de 1. Ahora, 1 para 3, ¿cuál es la diferencia? 2. Por lo tanto, aquí incluso les recorté la tablita, dice mayor que 1.7 es iónico. La diferencia en este ejemplo es de 2, por lo tanto, el enlace es fuertemente iónico. Vamos con el siguiente. Bien, aquí también les recorté la tabla que les presenté anteriormente. Dice, la diferencia entre el carbono, se los coloqué ahí en un círculo verde, 2.5 y el oxígeno 3.5 es de 1. 2.5 para 3.5, 1. Y si recordamos la tablita que les pedí que copiaran en su cuaderno, ahí viene y nos va a indicar qué tipo de enlace se está presentando. Si en este caso la diferencia es de 1, será covalente polar. Tenemos aquí la molécula diatómica de flúor. ¿Cómo saber qué tipo de enlace se presenta si solo tengo un elemento? ¿De dónde saco el otro valor de electronegatividad para saber esa diferencia? Bueno, cuando se nos presente este tipo de ejemplos o de ejercicios, es porque es un enlace covalente no polar. Se forma entre átomos iguales, como lo podemos ver, y la diferencia de electronegatividad debe ser 0 o menor que 0.4. ¿Cómo se saca la diferencia? Bueno, podemos ver aquí en la tabla que flúor tiene un valor de 4. 4 para 4, 0. Por lo tanto, covalente no polar. Esta semana solamente me van a entregar una actividad. Les he tomado sus apuntes como extras. Entonces, si quieren sus extras, va a ser apunte y su actividad. Que en este caso sí les va a servir que tomen nota. Bien, ¿qué van a hacer? Les voy a presentar una tabla y ustedes me van a identificar el tipo de enlace. Iónico, covalente polar y covalente no polar. Lo van a sacar mediante su diferencia de electronegatividad. Aquí algo importante, toma en cuenta que en este caso el subíndice no tiene importancia. Vamos a ver. Aquí tenemos la actividad, la tabla con 4 columnas. En la primera se presentan los compuestos. Si notan, hay algunos que tienen número, que tienen subíndice. Bueno, no les tomen atención, no tienen importancia y no juegan ningún papel en la diferencia de electronegatividades. Se colocan porque es la fórmula del compuesto. Recuerden que si yo quito, cambio, borro ese número, todo cambia. Entonces, se necesitan para la correcta presentación, representación, pero no juega ningún papel. En el primer ejemplo les coloqué cloruro de sodio.
Sodio, si nos regresamos a la tabla que les presenté, tiene un valor de 0.9 y cloro un valor de 3.0. Ahora, 0.9 para 3.0, 2.1. Tipo de enlace que se presenta, iónico. Y eso es lo que tienen que hacer con los demás. Esa es la actividad de esta semana. Si tienen dudas, nos vemos en la asesoría que tenemos esta semana. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna duda, saben que pueden decirme con toda confianza, no pasa nada. Disfruten, que ya es la última semana, la próxima ya podrán descansar y ver televisión todo el día. Nos vemos y por favor cuídense mucho.